Muy buenos días, apreciados estudiantes. Agradecerles su participación, aunque somos pocos, ¿sí? Somos 8, ya se salió uno, de pronto ya mismo regresa. Es lamentable que pocos estudiantes se estén conectando, pero bueno, alguna razón ha de haber, ¿no? Listo, damos inicio a esta segunda sesión del proyecto humanístico número 6, semana número 6, ¿sí? Recuérdense que son 10 semanas el primer parcial, llevamos la semana 6. Y damos inicio a las 11:04 del 9 de noviembre del 2021. ¿Cómo pasa el tiempo? De verdad que a ustedes quisiera que el tiempo avance más rápido. En mi caso, quisiera que el tiempo vaya más lento. Pero bueno, así es. Así es. Muy bien, voy a proceder a compartir la agenda. ¿Sí? A compartir la agenda. Pero antes de compartir la agenda, ¿sí? Quiero compartirles un ratito ameno, un ratito de la parte social, porque el día de hoy tenemos a un cumpleañero. Cumpleañero es el niño Gabriel Segovia, a la cual le deseo lo mejor, la mejor de las dichas en su día, que la pase muy bonito con su familia, y hoy le damos un pequeño espacio aquí dentro del salón de clase virtual para desearle lo mejor. De parte de sexto año vespertina, a nombre del docente el Estrella, te deseo, Gabriel, un excelente cumpleaños. Y aquí a todos los compañeritos, a la cuenta de 3, todos le vamos a decir feliz cumpleaños, ¿ya? A la cuenta de 3, todos enciendan su micrófono. 1, 2, 3. Feliz ¡Feliz ¡Feliz cumpleaños, cumpleaños! Gabriel. Vamos a cumpleaños! cantarle rapidito, breve, el himno de los cumpleañeros, ¿no? Vamos, despacito, chicos, ya cantémoslo un ratito, no nos va a tomar mucho tiempo. Vamos, a la cuenta de 3, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Happy birthday, Gabriel Segovia. Happy Happy birthday birthday to to you. you. Pa, pam. Cumpleaños feliz. Te deseamos a Cumpleaños ti. a ti. Cumpleaños, Gabriel Gabriel Segovia. Segovia, Cumpleaños cumpleaños feliz. Muy feliz. bien. Aplausos a Gabriel, todos chicos, por favor, deseenle lo mejor a su compañerito. Su vida acaba de darle la vuelta al sol. Gracias. Bueno, Gabrielito, algunas palabritas, rapidito, hijo, algo que quieras desear. A ver, danos tu deseo para este día, a ver. Doy gracias a Dios y gracias a todos ustedes. Ok, muy bien, Gabriel, muy bien. Que la pases bonito en compañía de tu familia. Muy bien, ahora sí pido amablemente, espero haber cumplido, ¿no? Listo, entonces pido amablemente todos sus micrófonos, chicos, ahora sí ya vamos a clase porque recuerden que Zoom no perdona y tenemos muy poco tiempo. Muy bien, continuamos, mis apreciados estudiantes. Tenemos aquí el área de estudios sociales con el tema mitas y obrajes en la audiencia de Cristo. ¿Qué serán las mitas? ¿Qué serán los obrajes? Bueno, ya lo vamos a ver. ¿Dónde está eso, profesor? Libro por áreas, ¿sí? Recalco esto y hago mucho énfasis, ya no en el libro integrado, sino libro por áreas, página 54, 55 y 56, y eso se encuentra en el libro de trabajo, página 26 y página 27, del mismo libro de trabajo. ¿Ya? Por áreas. Muy bien, muy bien. Vamos acá, ahora sí, a la ficha pedagógica. Vamos aquí a la ficha pedagógica. Ahora sí, necesito mis voluntarios de siempre. Ya somos 13, muy bien. Justin, ya disculpa, Justin levanta primero la mano, aunque llegó tarde, pero él levanta primero la mano. Luego Justin, luego Anaí. Justin, por favor, léete, hijo, el primer párrafo, ratito, el que dice aquí la mitad, hasta donde dice preciados. No olvides los signos ortográficos.
los puntos y todo lo demás. Fuerte y claro, hijo. Buenos días, profesor. Hola. La mita en el Incario. Esta modalidad de trabajo ya había sido implementada por los incas. Consistía en la obligación que tenían los indígenas de un señorío a trabajar para el inca en los labores agrícolas, obras públicas o el trabajo que se les designara a cambio de la comunidad de la que provenía el indígena recibía ropas, ahí alimentos y otros bienes preciados. Gracias. Así es, gracias. Bien, entonces, mis apreciados estudiantes, aquí hay dos caras, dos facetas. La que empieza con la mita, ¿verdad? Que es en el desarrollo incaico o para los incas, y luego venían las mitas para la época de la colonia. Vamos a contrastar dos caras de la moneda. Las mitas, ¿sí? En la época del Imperio Incaico, antes que vinieran estos nefastos conquistadores, mal llamados conquistadores, yo diría otra cosa, pero no lo voy a decir aquí. En el momento de los incas era un trabajo de sinergia, ¿verdad? Es decir, o simbiosis. Tú me ayudas, yo te ayudo y progresamos como sociedad. Entonces, ¿en qué consistían las mitas? Bueno, era una modalidad de trabajo donde por lo general se reclutaba a chicos jóvenes, saludables, corpulentos y robustos, para que realicen obras en beneficios a la comunidad. Fuerza para que puedan trabajar. Era una forma de trabajo, ¿no? Era una forma de trabajo para el que estaba ocioso. Recuerden que los incas tenían 3 reglas básicas, que era el no mentir, no robar y no ser ocioso. Y los muchachos que eran jóvenes, saludables, se los llevaban a la mita, en donde era de una manera voluntaria, ¿sí? Porque recuerden que los padres querían que sus hijos sean laboriosos. Antes, más que sus hijos sean abogados, ingenieros, que antes no había, los que querían que sus hijos sean útiles. O sea, si un hijo de un padre cualquiera veía que su hijo era útil, ese era el mayor orgullo, ¿ya? Entonces, parte del desarrollo del Imperio Inca era que los chicos que estaban desocupados debían dedicarse a alguna labor. Entonces, ¿en qué consistía esto? Donde, por ejemplo, en la época del Imperio Inca, cuidado, se va a confundir acá, que acá vamos a ver la otra cara de la moneda, donde algún señorío, una persona de nivel más jerárquico, pedía a un grupo de una tribu cualquiera, más pequeña o de una zona más alejada, reunía a tantos chicos por unos meses o lo que durara la obra, para construir carreteras, para construir edificaciones, para la agricultura, bueno, para cualquier cosa que sirva para el beneficio de toda la comunidad, o en este caso para alguien determinado. Entonces, tenían que trabajar para un señorío donde tenían que hacer labores agrícolas, obras públicas o del trabajo que se les designara, como ya les había indicado. Entonces ellos trabajaban, ¿sí? Trabajaban en buena lid, en buen ambiente. A cambio, obviamente, la comunidad a la que proveía, o sea, los que iban a beneficiar. Recuérdense que no siempre era en la misma comunidad, a veces los requerían para otras ciudades más grandes, entonces sí les pedían que viajen, pero recuerden que en esa época se les pagaba, no había dinero, pues como ahora, no había lo que era un intercambio, había trueque o en este caso una compensación. Entonces al indígena que trabajaba, que lo hacía bien, recibían ropas, alimentos, hospedaje inclusive, y además otros bienes preciados. Entonces obviamente había una simbiosis o una sinergia, por decirlo de esta manera, donde unos se ayudaban a beneficio de otros y todos salían beneficiados de alguna u otra manera, para el beneficio común, ¿ya? Eso pasaba, eso eran las mitas, era una forma de trabajar en el Imperio Inca donde todos prácticamente salían beneficiados, ¿ya? ¿Estamos claros hasta allí, mis queridos y apreciados estudiantes? Sí, profe, sí. Perfecto, ahora sí, vamos ahora a la otra cara de la moneda, ¿ya? Vamos a la otra cara de la moneda. Cuando vinieron estos mal llamados conquistadores, ¿sí?
yo lo llamaría de otra manera, de la peor manera, pero no lo voy a decir porque ustedes no pueden emplear un lenguaje de adulto con ustedes niños. Pero ya se podrá imaginar el peor lenguaje o el peor calificativo que le voy a dar a los españoles, mal llamados conquistadores. La mitad en la época de la colonia, ¿ya? Ya. En la época de la colonia, viene la palabra de la colonización de este señor italiano Colón, cuando vino acá, por eso colonia, colonización, Colón, ¿verdad? Los conquistadores, ¿sí? Yo no sé por qué le llaman conquistadores, debería quitarse esa, debería llamarse de otra manera. Adaptaron este sistema, o sea, vieron, ¿no?, que la mayoría de los jóvenes, robustos, saludables, servían para la comunidad, y entonces estos desalmados vieron esto como una oportunidad a beneficio propio. Entonces, como los españoles vinieron acá a subyugarnos, a los indígenas, ellos aprovecharon esto, en la que, por ejemplo, a ver, vamos acá a la tribu del Recreo. Imagínense que aquí el Recreo era una tribu de indígenas. Entonces, bueno, yo por ser colonizador y porque vengo aquí con la Biblia y vengo a darles la muy buena religión católica a ustedes, yo vengo aquí a cobrar un impuesto. Ese impuesto es de que me den un tributo, me den pieles, me den oro, me den alguna riqueza que ustedes tengan. Entonces, habían tribus, como por ejemplo en este caso aquí el Recreo, estamos imaginando, que no tenían esa riqueza, pero sí había las mitas, habían gente joven, muchachos jóvenes que podían trabajar. Entonces, bueno, como no tenían riqueza, pedían las mitas. Entonces, al contrario de la época incaica, en la época colonial, se trataba de obligar, mientras en la una era una obligación, pero una obligación moral, una obligación que beneficia a todos. Acá era una obligación prácticamente parcializada, es decir, alguien nomás iba a beneficiar. Entonces, obligaban a los indígenas a trabajar en la actividad que la autoridad, en este caso sea por un mandato de un virrey, por un gobernador, o por algún criollo, bueno, en fin, alguien que tuviera un poder político en esa época, ¿no? Necesitara por algún tiempo determinado y por un salario, ¿ya? Entonces, claro que aquí se habla de una manera muy, ¿cómo diría yo la palabra? Lo hablan de una manera no tan sensible, pero aquí hablamos, dice que será por un salario, no. Acá tenían condiciones inhumanas, se los obligaba a trabajar, a veces solamente les pagaban con la palabra de Dios, le daban religión, imagínense, ¿no? En esa época, ¿no? Como que con eso se comía. Le daban solo religión como pago. Y habían casos que no les daban nada, los tenían en condiciones infrahumanas, es decir, en lugares donde ningún ser humano debería vivir, la alimentación era escasa, los obligaban a trabajar, prácticamente era una forma de esclavitud, ¿ya? Entonces, las comunidades debían enviar obligatoriamente, porque si no pagaban tributo a los virreyes o a los gobernadores, tenían que enviar las mitas, ¿no? A los jóvenes. Y los enviaban la quinta parte de su población. Recuérdense que si había una población de tantas cantidades de personas, cogían la quinta parte, o sea, dividían a la población en 5 partes iguales y cogían esta parte de la población para que vayan a trabajar, a hacer obras, trabajos que beneficien únicamente a los españoles en condiciones inhumanas, ¿ya? Entonces, esa era la razón, ¿ya? Pregunto aquí, ¿solo Justin no me leyó? Le faltaban ahí. Sí, faltaban ahí. Bueno, Anaí, yo Faltaban solo ahí. expliqué, y ahora usted por favor complemente. La mitad en la época de la colonia. Pero bueno, hasta ahí vamos, claro, vamos entrando en contexto, vamos contextualizando lo que era la mitad en la época incaica, y ahora la compañera nos va a leer cómo eran las mitas en la época colonial. Fuerte y claro, Anaí. Buenos días, profesor. ¿Ah? La mitad en la colonia. En la colonia, los conquistadores adaptaron este sistema. Se trataba de obligar a los indígenas a trabajar en actividad que la autoridad pública o privada necesitaría por un tiempo determinado y por un salario.
Las comunidades debían enviar a la audiencia la quinta parte de su población masculina en edad de tributar. Ok, Gracias. muy bien, gracias. Entonces, por ejemplo, habían varias, imagínense, vamos a imaginar, ustedes tienen mucha más imaginación que yo, pero imagínense que, esto me faltó de decirles, esto más o menos funcionaba así, venía un conquistador, un alcalde, un gobernador de Guayaquil, pero hablemos que era un español, ¿verdad? Entonces venía de Guayaquil, venía acá venía acá a Durán y cogía un grupo seleccionado, ¿no? Decían favorecidos, ¿no? Yo creo que más que un favor era una desgracia salir seleccionado. Venían, Una obligación. y era una obligación. Cogían a un grupo del recreo, cogían un grupo del arbolito, cogían un grupo de Un de grupo la Bel de cada Gilbert. sector. De cada sector los iban cogiendo esos chicos que prácticamente no deseaban eso, pero les tocaba, y cogían un grupo de cada sector y luego los llevaban para hacer las mitas. O sea, decían que eran favorecidos, pero en realidad no. Trabajo forzado. Era trabajo forzado, que muchas veces esos chicos nunca volvían a regresar a sus casas. A veces eran por 6 meses, como a veces era por 50 años. Entonces algunos nunca regresaban. No regresaban porque se morían, porque no había condiciones de salubridad, es decir, que si alguien se cortaba o si le picaba una serpiente, no había quien los cubre, sino simplemente se morían y listo, morían cumpliendo el deber de las mitas, que era un deber sagrado de los incas, y que estos salvajes, mal llamados conquistadores, se aprovecharon de esa creencia de la mita, que era una actividad religiosa que beneficiaba a la colectividad, al grupo, pero ellos lo aprovecharon para que cumplan de forma esclavizada o esclavizadora sus peticiones. Así, mis queridos estudiantes, por eso yo digo, no, Profesor, era obligatorio. claro, por eso te digo, la mita era, imagínate, por ejemplo, aquí ya, la mita era algo que los incas debían hacerlo por respeto a la comunidad, debían hacerlo por respeto a su grupo, Ayudar a cada grupo. era una obligación que tenían que hacerlo moral, ¿ya? Era una Para obligación ayudar a moral. su sector. Exacto, era una obligación moral que debían hacer, ¿verdad? Pero vinieron los españoles y se aprovecharon de eso, como ellos tenían ese chip insertado que tenían que hacerlo sí o sí, y estos señores españoles lo que hacían era obligar, ¿sí?, a hacerlo, porque si no estarían incumpliendo a la obligación de las mitas, y ellos, pero en cambio lo sacaron para sacarle provecho. Y a estos pobres indígenas que trabajaban, ¿sí?, prácticamente lo hacían de una forma esclavizadora. ¿Ya? Sí, sí quedó ahora más claro el asunto de las mitas. Sí, profesor. Ya, la parte Sí, cuando era profe. en el Imperio Inca, que era algo más voluntario, más de sinergia, de que tú me ayudas, yo te ayudo, pero en cambio en la época de la colonia era prácticamente una forma esclavizante de hacer obras a cambio de nada. ¿Ya? Bueno, voy a leer esto yo para poder dar espacio acá, ¿no? Dice, esto era entre 18 y 50 años, eso lo que yo les explicaba, ¿no? Ya no era algo por 6 meses o lo que durara la hora, no, aquí ya era 18 o 50 años, o sea, prácticamente era una desgracia que te tocara trabajar en las mitas, ¿no? Porque si terminabas una obra tenías que estar en otra, o ya te esclavizaban directamente para hacer labores agrícolas, de construcción, ya prácticamente eras un esclavo, ¿ya? Esta forma de trabajo fue especialmente útil para la explotación, ya estamos hablando de explotación de las minas. ¿Ya? Mitas es una cosa, minas es otra cosa, ¿no? Muy bien. Vayan analizando, ¿no? Vayan analizando porque de aquí va a salir la tarea de escribir, vayan ustedes en su mente, ¿no? Analizando una semejanza y una diferencia entre la mita del Incario, de la época, cómo era la mita en la época del Incario, de la época incaica, y de la colonia. Ya sabemos que hay una diferencia, pero inmensa, ¿no? Entre una época y otra. ¿Crees que todavía se la practica en nuestros días? Yo creo que sí. Yo creo que sí, todavía hay eso. Lo que pasa es que ahora se le llama tercerizadoras. Pregúntele a su papá qué es una tercerizadora y va a ver que es similar a la época de las mitas. ¿Ya? Las tercerizadoras es, por ejemplo, voy a citarles aquí un ejemplo. Aquí está el municipio de Durán,
Voy a poner la M de municipio, de la D de Durán, ¿ya? Entonces, el municipio de Durán requiere construir obras, más o menos así, carreteras, parques y todo lo demás. Entonces, el municipio, si ellos contratan a un grupo de personas, ¿sí? Si ellos contratan al grupo de personas, el municipio tiene que pagarles todos los beneficios de la ley, qué seguro, qué décimo, y todo lo que implica tener a buen recaudo a sus trabajadores. Entonces los municipios, muy hábilmente, dicen, no, nosotros no podemos contratarlo porque después tenemos que contratar a esa persona toda una vida y pagarle mucho. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vienen estos parecidos a los españoles, llamadas tercerizadoras, ¿sí? Vamos a poner la T de Y tercerizadora. contratan a los indígenas. No, bueno, te hablo de la época actual, ¿no? Más o menos así, pero tienes razón. Acá las tercerizadoras lo que hacen es que, bueno, acá no pagan lo completo de los valores como por ejemplo de décimos, lo que cobramos los padres en diciembre para poder comprar ropa, o en mediados de abril, que es una ley que tenemos que recibir un dinero para comprar útiles escolares, para que los niños vayan a la escuela y todas esas cosas, ¿no? Entonces, las tercerizadoras no pagan eso, algunas no pagan ni seguro, algunas no pagan nada, solo te pagan el sueldo y listo. Es prácticamente una forma en la que si te pasa algo por trabajar, ellos no tienen nada que ver. Es casi igual, por eso les digo, actualmente muchas cosas no han cambiado en la actualidad en comparación a lo que pasaba antes. Algunas cosas todavía no cambian, siguen siendo así. Así es. Entonces estas tercerizadoras le dicen, a ver, yo tengo aquí como 20 personas para que trabajen para ustedes municipio, ¿ya? Y ustedes, esa gente va a trabajar acá con un sueldo bajo, la S de sueldo bajo, un sueldo pésimo, pero ustedes sí me van a pagar un sueldo bueno, eso es lo que hacen las tercerizadoras, cobrarles a los municipios un buen sueldo, ¿sí? Ellos se quedan con gran parte de ese sueldo y le dan la mitad a los trabajadores que son los que hacen el trabajo. Y estos O a son veces menos. o a veces menos. Bueno, esa es la triste realidad, mis queridos estudiantes, que se vive hoy. Y algo que yo tengo que reconocerlo, yo no soy correísta, pero en buena lid, el señor presidente, expresidente Rafael Correa, él prohibió esto de las tercerizadoras, ¿ya? Pero nuevamente volvieron a reabrirse las tercerizadoras porque esto a la cuenta es lo que beneficia a mucha gente que tiene el poder. Pero bueno, eso es otro tema, mis queridos estudiantes. Igual, mi obligación es despertarles a ustedes esa curiosidad. Bien, el tiempo pasa, vamos rápido, ya voy 25 minutos, necesito otro voluntario. Maite, léase lo que dijo Bartolomé de las Casas, que era un cronista, es decir, alguien que escribía lo que veía con base a lo que se daban los acontecimientos. Él era un teólogo, era un religioso, pero él, sin embargo, a pesar de todo, él escribía lo que se daba en la época de las mitas. Por favor, hija, léase esta fuente primaria de Bartolomé de las Casas, un español. Buenos días, profesor. Bartolomé de las Casas. Todo el oro, plata, piedras preciosas, perlas, joyas, gemas y todo otro metal y objeto precioso de debajo de la tierra o del agua o de la superficie que los españoles tuvieron desde el tiempo en que se descubrió aquel mundo hasta hoy, salvo lo que los indígenas concedieron a estos en donación gratuitamente o por razones de permutación en algunos lugares. Permutaciones, por ejemplo, más o menos para que ustedes entiendan. A ver, necesito, yo le digo a los compañeros docentes, a ver, necesito 10 estudiantes que me ayuden a limpiar la escuela. Entonces, una permutación es que, por ejemplo, yo no voy a decirles solo a ustedes que la limpien. Entonces, yo vengo y le digo al profesor de quinto que me preste 2 estudiantes, al profesor de sexto de la matutina me preste 3 estudiantes, al profesor de sexto de la vespertina. Cada grado. Eso es una permutación, más o menos, ya. Es decir, dame algo para beneficio, ¿no? Ya. Siga, por favor, permutación. Siga, Maite, en algunos lugares. En algunos lugares voluntariamente fue robado todo injustamente. Olvide las comas, Maite, no te olvides las comas, Maite. Y personalmente arrebatado.
y por consiguiente los españoles cometieron hurto o robo que estuvo y está sujeto a restitución. Bien, Gracias. aquí lo dice. O sea, ellos prohibían que la gente robe, pero ellos sí lo hacían, este hurto y el robo. Recuérdense que hurto y robo no es lo mismo. Hurto es aquel que te roba que te quita tus pertenencias sin que tú te des cuenta. Eso es un hurto. Pero el robo es el que te dice, dame tus pertenencias o te mato. Esa es la gran diferencia entre hurtar y robar. ¿Ya? Cuidado con eso. Avanzamos rapidito. Ay, perdón. Vamos aquí rapidito, a ver, vamos acá ahora sí, ¿cómo especialización productiva de la audiencia de Quito? Es decir, cómo se empezaron a distribuir la responsabilidad o el crecimiento de aquella época, ¿no? Vamos a ver primero lo que es la plata, cómo se impulsó el comercio de la plata, muy bien, o sea, del material, pues, ¿no? ¿Quién más tengo aquí? Baja la manito, Maite. Gerald, por favor, léase por favor aquí donde dice La Plata, ¿sí? De aquí hasta acá. Dale, fuerte y claro. Buenos días, profe. Hola. La Plata impulsó el comercio. En 1545 se encontraron las minas de plata en el Cerro Potosí. Potosí. En la actualidad, Bolivia, su explotación hizo posible que la audiencia de Quito se especializará en producir bienes indispensables para la explotación minera. Punto, ahí hay un punto, mijo. Ahora sí, la extracción. La extracción de la plata impulsó el comercio. Se considera que la población en Potosí cerca del año de 1600 era de 100.000 habitantes que requerían infinidad de productos. Así es. Cuando hablamos del Cerro de Potosí, estamos hablando de Bolivia, ¿no? El país de la altura, ¿no? Con el que jugamos ahora poco, ¿no? Allí se encontró la fuente o la mina de este material, la plata, ¿no? Plata, ¿no? El material que es muy valioso, ¿no? Que se entrega en los Juegos Olímpicos, inclusive. Entonces, estamos hablando de que eran 1600, en ese año, en el año 1600, habían 100.000 habitantes, de los cuales creo, hasta donde yo estuve averiguando, más de la mitad se dedicaba a eso. Pero llegó un momento en que esto se cayó, y obviamente a los españoles no les fue muy bien. Bien, vamos acá, otro voluntario, por favor, tengo a Michelle. Es que en el orden, lo repito, aquí es en el orden que me van subiendo la manito. ¿Ya? Michelle, no, ya bajó la mano Michelle. ¿Quién más tengo? Isaac, por favor, léase aquí donde dice la audiencia, un centro de comercio. Hasta aquí, dale, hijo. Buenos días, profesor. Hola. La audiencia, un centro de comercio. Ya. Durante los siglos. Acuérdate que X significaba 10. Ya, ¿y la V qué significaba? El 5. ¿Y el palito? No. Ya, ¿cuánto es sumado todo esto? 10 en más el 5 1000. más... No, pues, es que sumado. ¿Cuánto es 10 más 5 más 1? 10 más 5 más 1, ¿cuánto es? 16. Dale. En el siglo, entonces... 16. ¿Y el otro cuál es? Ya. Durante los siglos, el 10, el 5 y 2. ¿Cuánto? Sería 15, 17. Ya, listo. Sigue. Rápido, mira. Durante los siglos 16 y 17, la bienes de Castilla y paños
producidos en el país, entre Lima y Cartagena, y llegó a las actuales Bolivia y Panamá. Comerciaba con vinos, aguardiente, jabón, Productos. productos de droguería, artículos de bazar, Costura. y alimentos de general. Gracias. Así es, muy bien, gracias. Entonces estamos hablando de que durante la audiencia, ¿no? Aquí en el país se producía lo que eran los paños. Los paños son como trapos, ¿no? Que absorbían y todo eso, ¿no? Luego en Lima y Cartagena, lo que también llegó a Bolivia y Panamá, comerciaban lo que eran los vinos, aguardientes, jabón y productos de droguería. Productos de droguería era para no se te dolía el estómago, algo para que no te duela la muela o algo por el estilo, ¿no? Entonces hubo un tiempo que sí empezó a haber producción de diferentes sectores productivos, ¿no? Permítanme un segundito. Avanzamos rapidito porque ya el tiempo se acaba. Wow, el tiempo se acaba, por Dios. Listo, vamos acá rápido. Necesito que los niños lean rápido porque el tiempo se acaba. Tengo a Luis. Luis, por favor, léete la producción de bienes. Producción de bienes. La audiencia de Quito se vinculó con los territorios del virreinato a través de la producción de bienes, la industria textil. Así, Quito se especializó en la paños y bayetas. Repito, baños y bayetas eran como atuendos, como toallas, en otras palabras, ¿no? Toallas para secarse el piel, para acercar algo que se riegue, ¿sí? Esos eran los paños y las bayetas. Sí. Chile en la producción de vinos y La Plata en cueros y hierbas mate. Ya, estamos hablando de que Chile siempre ha sido caracterizado por un buen vino, lo mismo Argentina, ¿no? Pero en cambio La Plata, eso se refería a lo que era Argentina, Uruguay, más o menos esos sectores, era el cuero, porque siempre ha sido sector ganadero, y la hierba mate, el famosísimo mate que le llaman, que es como un té que toman los argentinos. Sí. En esta producción marcó el destino de la economías regionales y el desarrollo de sus sociedades. Gracias. Así es, gracias, hijo, muy bien. Aquí tenemos, mis queridos estudiantes, déjenme cuánto, falta bastante. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, mis queridos estudiantes. Vamos a dividirlo en dos partes, porque no quiero avanzar rápido, sí quiero analizar bien estos temas. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase, ¿sí? Les voy a dar 5 minutitos, a las 11:45 aproximadamente nos estamos reencontrando, ya para explicar esta segunda parte de los obrajes quiteños, y obviamente lo que es la tarea, explico las tareas y la tarea interdisciplinar, ¿ya? Para ir despacito, no ir tan apurados. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, Sí, profesor. Sí, Profesor. No se olviden, 11:45. 11:45 nos volvemos a conectar. Profesor. Chao, profesor. Chao, profesor.